de la ciudadanía que parece estar de acuerdo con los cambios en el Ejecutivo. También este sondeo se refiere a el proyecto Conga y qué debe hacerse. El 42% considera que el proyecto Conga debe ir luego de hacer algunos ajustes y mejoras. Vamos a conversar sobre lo que tiene entre manos este gabinete de aquí para adelante. Se ha dicho mucho, sobre todo al momento del recambio, que esto es un giro a la derecha, que esto simplemente es un asunto de ejecutivos y no de políticos. Está con nosotros esta mañana el economista Jorge Guillén, quien ha tenido la gentileza de venir al primer café. Jorge, buenos días, gracias por venir. Jaime, ¿cómo estás? Para ti, los cambios realizados en el gabinete garantizan un necesario clima de inversiones. Sí, una buena señal es que el ministro de Economía se ha mantenido, como para mantener la línea de mercado, ¿no? Y mantener los objetivos ahora de evitar que la desaceleración producto de la crisis económica mundial nos pueda afectar. Y el nuevo Premier es un poco más ejecutivo, ¿no? Se basa mucho en resultados, ¿no? Ha habido una pequeña descoordinación con el tema de Conga y ahora vamos a ver qué tal le va al nuevo Premier, ¿no? Pero básicamente los cargos más difíciles de llevar como economía, ¿no? Y la superintendencia de banca, el resto de cargos han sido bastante, los han mantenido, ¿no? Y todavía faltan llenar otros más. Yo tengo colegas que están en otras instituciones y han dejado su cargo a disposición al nuevo Premier, pero no creo que lo saquen porque recién llevan 6 meses, ¿no? Y faltan llenar muchos otros cargos más. Faltan 3 directores del Banco Central, también elegidos por el Congreso. Falta todavía bastante, ¿no? Recién llevamos 6 meses. Se ha advertido, y mucha gente lo ha señalado, en el sentido de sostener que el gabinete Lerner y los técnicos que acompañaban a este gabinete, técnicos asesores políticos, pues constituían un gabinete incoherente, un gabinete que no sabía a dónde ir y sostenido fundamentalmente en la izquierda. El que ves ahora pues tiene más coherencia. ¿Qué diferencias encuentras entre el gabinete Lerner y el gabinete Valdés? Sí, un poco más orientado a seguir la línea de política de mercado, pero más a resultados. Se había ciertas descoordinaciones internas, ¿no? Hay otras cosas que no sabemos, pero digamos dentro de los famosos técnicos caviares no se les nota. Y también Toledo ha perdido un poco su muñeca, ¿no? Ya muchos de sus principales técnicos que se pasaron justo en el momento de la elección, ¿no? Se acoplaron junto con Jiménez, ¿no? Y estaba Burneos y Dancur. No se les nota mucho en el horizonte, ¿no? Eso sí es cierto. Ahora, el Premier Valdés debe ofrecernos un mensaje al país como jefe de gabinete. De acuerdo a la Constitución tiene 30 días para ofrecer el mensaje en el Congreso. ¿Qué pilares debe tener este mensaje? ¿Hacia dónde debe apuntar la política económica del gobierno? Más aún cuando se nos viene un año complicado. Sí, lo más importante es tratar de negociar muy bien los temas de inversión minera. Es un proyecto muy interesante el de Conga, que iba a pasar el agua de un lugar a otro y tenía todo un estudio ambiental. Claro, el estudio ambiental es hecho por la misma minera, ese es el problema, debe ser de manera independiente, ¿no? Y debe estar el Estado también metido. Y ha habido descoordinaciones porque un sector del Estado decía que sí iba y otro sector de medio ambiente dijo que no. Y esto podría impactar, si es que se mantiene como un ejemplo, como una señal de cancelar los proyectos con esa facilidad, podría impactar en 3% nuestro crecimiento, que es para el otro año, según el reporte de inflación, es de 5%. Ahora podría afectarse con una baja de 3 puntos si es que mantenemos esa tendencia a cerrar los proyectos. Ese es un gran reto que tiene el Premier, ¿no? En tratar de negociar sin llegar a incrementar más las tensiones, renegociar muy bien
las comunidades y evitar de que los mineros informales se incorporen en la discusión, porque al final los que se han salido ganando son ellos. Proyectos en Piura que al final han cancelado y ahora vemos que está siendo explotada por mineros informales y contaminada mucho más este sector, ¿no? Ahora, ha pedido el Ejecutivo facultades el último viernes al Congreso para legislar en minería informal, justamente. Esto no se ha hecho mayor énfasis, no se ha advertido mayor detalle, pero ¿qué podría significar? Si es que lo piensan bien los técnicos especializados, los de medio ambiente y todo, podría significar de que al menos reducirle la fuerza que tienen en la negociación a los mineros informales, ¿no? Tratar de a la hora de negociar con las comunidades y con los que son realmente afectados y quitarle poder un poco a este sector, ¿no? Que al final son los que más contaminan, porque no tienen ningún proyecto como Southern en el sur, en Toquepala, que desaliniza el agua, que es carísimo de hacer, y que utiliza el agua de mar para no utilizar el agua del río. Claro. Comentaba en la presentación, Jorge, el último sondeo de Ipsos Apoyo, que básicamente muestra un 42% de la población muy dispuesta a que el proyecto Conga se ejecute. Hace la advertencia, sin embargo, de que puede hacerse después de algunos ajustes y mejoras. No habla necesariamente del estudio de impacto ambiental, ese es otro porcentaje de encuestados. Ahora, considerando lo que está en juego con Conga, de un lado, y del otro lado las protestas en Cajamarca, el gobierno, ¿qué debe hacer? ¿Atender esta posición del 42% de esta gente? Es tratar de poner en la balanza, ¿no? ambas situaciones, porque si entra la fuerza, lo explota, puede empeorar las cosas, no puede provocar que se generen bloqueos y la seguridad de los inversionistas extranjeros esté en riesgo, ¿no? Es tratar de sentarse en la mesa y preguntarle a la parte que está afectada y a la otra parte interesada, llegar a un punto intermedio, ¿no? Y evitar que algunos agitadores, como son los informales, estén en el medio de esto, ¿no? Ese es uno de las cosas que tiene que resolver este nuevo gabinete, ¿no? Tratar de sentarse, trabajar con antropólogos también para ver cuáles son las necesidades reales, porque a veces no es cuestión de, supuestamente el Estado es dueño del subsuelo, ¿no? Así tengamos nosotros nuestro departamento y abajo hay algo, el Estado es dueño de lo que está abajo, nosotros somos dueños de lo que está en la tierra para arriba, pero el Estado puede, digamos, comprarte la propiedad, pero en el caso de las comunidades el dinero no interesa, ¿no? De repente hay algo mágico religioso ahí también, entonces también es cuestión de trabajar un poco con los antropólogos para tratar de hablar el mismo idioma con ellos, ¿no? De dialogar muy bien y entender su cultura. Puestas las cosas como están, ¿es viable el proyecto Conga? Ahora parece que no, porque todavía están un poco reacios a mantener esto, pero tienen que seguir negociando y dialogar un poco mejor. Parece que la comunicación entre el Estado y las comunidades o los afectados no ha sido tan buena, ha sido muy distante. Y Doerran es un ejemplo de mala señal también, ¿no? El proyecto parecía viable, el medio ambiente y todo, y al final Cerro de Pasco está contaminado, ¿no? Entonces, ahí ese mal precedente hace de que quizás hay una probabilidad de que no puedan dialogar muy bien entre el Estado y los afectados, ¿no? En este mismo sondeo de Ipsos Apoyo hay un 57% de encuestados, muy interesante, esto me llamó la atención, que estaría de acuerdo con que una parte del canon se entregue directamente a cada poblador de la zona de influencia de la mina. Ahora, esto es un deseo, algo que se puede marcar dentro como una posibilidad, pero ¿cuán posible es llevar esto a la realidad? Sí, siempre se ha mostrado que el Estado ha sido muy ineficiente en la administración del gasto, ¿no? Ese es producto de una mala política de largo plazo de tratar de educar y de capacitar al sector público en regiones. Incluso en Lima también hay partes del sector público que no están
adecuadamente capacitadas, y algunos llevan ya 30, 40 años en el sector público desde la época de Morales Bermúdez y no están actualizados, ¿no? Excepto el Banco Central, que tiene un concurso de jóvenes economistas cada año y en finanzas, y por ahí un poco el MEF. No hay la entidad pública se ha caracterizado por problemas de administración, ¿no? Y más aún ahora que en los últimos años les han puesto un límite a los sueldos, a los funcionarios, y muchos de los más capacitados se van al sector privado, ¿no? Entonces el Estado no ha mostrado una adecuada administración del gasto, y es difícil darle el dinero puntualmente a las comunidades, porque no necesariamente va a llegar a todas, porque le puedes dar a un líder o a otro y por ahí no necesariamente va a decantar hacia el final del camino, y sobre todo lo que queremos, a evitar más tensiones y que se sigan bloqueando los proyectos. Entonces ahí surge la tarea pendiente que queda desde Lima, que es enseñar a las regiones a gastar. ¿Hemos realmente avanzado en eso? No, últimamente no hay proyectos, digamos, de largo plazo en CEPLAN o en otras instituciones como el MEF también, en las cuales se les... bueno, de gastar cualquiera puede gastar, pero... No, hay que saber gastar. El Estado no es simplemente me voy a comprar y punto, ¿no? Así es, tiene que invertir de la mejor manera. A veces se crean universidades, pero se han creado universidades ya en el interior, ahora último, pero no... Esa es una administración, ese es un uso del gasto que no necesariamente es eficiente, porque la calidad de la institución educativa no es necesariamente lo mejor, ¿no? Pero tiene que generarse, el Estado tiene que identificar, una manera de gastarlo bien el Estado tiene que identificar cuál es la necesidad de la población, y si por ejemplo se necesitan técnicos en lugar de abogados, tratar de generar más ENATIS y para técnicos mineros, por ejemplo, y que así la población, digamos, de Cajamarca se incluya en el proceso económico actual, ¿no? Hablábamos, Jorge, hace un instante de el año complicado que se viene en el mundo. Vemos una situación de mayor tensión cada día que pasa en Europa. Estados Unidos está resolviendo todavía su acuerdo fiscal. Es una situación distinta, pero aquí en el tercer mundo, o en el mundo emergente, si podemos llamarlo, estamos esperando a que esta situación se resuelva de un lado o de otro. La verdad es que la incertidumbre es lo que gobierna este momento de la economía global. La pregunta siempre cambia de sentido porque la situación va cambiando. A estas alturas, diciembre, ¿cómo se viene la crisis por acá? Sí, justo está el último reporte que estaba revisando del Banco Central, ¿no? Nuestro crecimiento este año va a ser cercano a 7%, un poquito por encima de lo esperado. ¿7%? Muy cercano, no está mal. 6 o 8 por ahí. Ayudado por el gasto electoral, ¿no? Y por todavía la crisis financiera no nos golpeó este año, pero el otro año hay riesgos debido a que las políticas fiscales se están restringiendo por el problema de sostenibilidad de la deuda, y eso generaría de que la demanda interna en los países europeos y americanos esté un poquito más restringida, y puede afectar nuestros términos de intercambio, que es los precios que nosotros exportamos, es decir, lo que vendemos se va a volver más barato, vamos a tener menores ingresos fiscales y no nos va a dar mucho margen de maniobrabilidad social también, podría... O sea, los programas sociales. Los programas sociales, así es. Ajá. Y eso podría hacer pues que el otro año crezcamos a 5%, con estos riesgos externos. Ahora también tenemos riesgos internos, es decir, los proyectos mineros y la incertidumbre política y la incertidumbre generada en el inversionista extranjero, para ver cómo se resuelve todo el panorama político, todo el rompecabezas político interno. Ese también es muy importante. O sea, si hay más cajamarcas el próximo año, la proyección de crecimiento de 5% del Banco Central vamos a bajar a 3 o un poquito menos, ¿no? Y si crecemos menos de 3.5 según las reglas en economía, el desempleo sube. El desempleo sube. Ahora, la posibilidad de inversionistas, de capitales que fuguen de allá para acá, ¿es posible? Es una posibilidad de que se dé el sudden stop, ¿no? Que debido a los problemas, a los
problemas de liquidez y crédito que porque ya se prevé, perdóname, una migración de europeos hacia este lado del mundo. Sí, es el efecto flight to quality, no que pueden venir para acá, pero como ya no hay tanto dinero, puede que esa entrada sea más corta o se pare. Y eso podría ser de que se contraiga la oferta de dólares aquí en zonas emergentes y sobre todo Perú, y el tipo de cambio sube, ¿no? Cuando la oferta de dólares se contrae, el tipo de cambio sube. O sea, que una posibilidad es que el tipo de cambio suba. Podría haber una tendencia ligera al alza como el 2008, podría ser, ¿no? Que es más o menos estamos pensando la posibilidad de que el 2008 sea muy parecido al 2012, ¿no? El 2012 se parezca bastante al pasado, cuando hubo el desencadenante de la crisis financiera internacional. El crecimiento fue 1. Nuestro crecimiento fue 0.9, claro. Así es. Pero lo que pasa es que el plan de estímulo económico también se implementó con mucha lentitud. Ahora ya Castilla lo está implementando con muchos meses por anticipado, y el Banco Central siempre está atento a lo que suceda entre inflación y crecimiento. Ahora ya no sería un problema la inflación, a pesar de que ha estado por encima de la banda de meta del Banco Central, pero no es un problema en realidad ahora por la menor demanda en el mercado internacional, pero sí el tema del crecimiento y el desempleo. Si hablamos de más allá de nuestras fronteras, la región Sudamérica, ¿cómo puede verse afectada? O si podemos aislar casos de países concretos, Argentina, Venezuela, el modelo estatista frente al modelo liberal, ¿cuál puede verse más afectado? Básicamente en estas elecciones hemos visto cómo el candidato presidencial o el actual presidente ha estado moviendo sus planes, ¿no? Y se ha estado girando un poco por propios intereses hacia la derecha, digamos, ¿no? Hacia un lineamiento de mercado. Ahora en Venezuela no sé si continuará o no Chávez, no se sabe lo que pasa con su salud, pero el sucesor no creo que sea tan radical como él. Y casi toda la región, incluso Brasil y Argentina, han aprendido de que mantener las líneas de mercado es lo más óptimo, ¿no? No creo que haya más riesgos de llegar como en los años 60, 70, ¿no? de estatismo. Eso no creo que suceda. ¿Y el impacto de la crisis en la región está calculado? ¿Hay un aproximado de cuál puede ser el daño que ocasione en la región? Sí, bueno, para Perú el reporte de inflación lo pone para este año, como dijimos, de 7%, 6-8%. Claro. El otro año probablemente sea un 5% con los riesgos internos y externos que tengamos, ¿no? Por la desaceleración de los productos que vendemos, que se van a volver más baratos, y probablemente hay un stop, una parada en el flujo de capitales hacia emergentes también, ¿no? Y restricciones crediticias también. Entonces, probablemente lo bueno en las regiones de América Latina es que les ha ido bastante bien en los últimos años, han tenido un alto precio de commodities, tanto agrícolas como mineros, y tienen márgenes de maniobrabilidad para actuar en términos fiscales, es decir, tienen dinero para inyectarlo en la economía y evitar que se desacelere aún más. Caso que contrasta con Europa y Estados Unidos, que no han tenido dinero para gastar el Estado, para inyectarlo en la economía y evitar la desaceleración o la recesión, y han incurrido en deuda. Y ahora están, como el caso de Grecia, por ejemplo, están sumamente endeudados, ¿no? ¿Sigue siendo una buena idea solarizar aún más nuestra economía? ¿Irnos al sol? ¿Ahorrar en soles? Como lo dices, como agentes, como personas individuales. Claro, sí. Sí, es una... Para quien nos está viendo en este momento y está preocupado. Es una buena opción, porque bueno, el dólar podría tener una tendencia al alza también, pero también hay al mismo tiempo una menor demanda de dólares, producto de que pertenece es una moneda que pertenece a un país que está deteriorándose. Entonces, ahorrar en soles y las tasas de interés que están dando ahora el Banco Central, por ejemplo, y las tasas de interés van a seguir bajando en soles, porque el Banco Central va a tratar de inyectar estímulos monetarios en la economía. Entonces sí sería una buena idea, por ejemplo, endeudarse en soles,
o mantener un portafolio más o menos balanceado entre soles y dólares, ¿no? Pero la solarización de la economía de los últimos años ha mostrado de que sí es una buena idea tratar de mantener un buen portafolio en soles. Ya no estamos como en los 80, donde la gente cambiaba todo su sueldo, se iba a Ocoña y pues, cambiaba a dólares. No, ya no ese es el caso. No tenemos inflación, no tenemos tenemos un buen manejo macroeconómico y el sol y se está tenemos volviendo, una moneda sólida. es una moneda que se está volviendo sólida porque el dólar se está debilitando frente a todas las otras monedas, incluidas la nuestra. Claro, claro. ¿Qué es lo que más tendría que preocuparse nuestro televidente que nos está viendo en este momento frente a la situación global? Sí, debido a que en este balance de riesgos el Banco Central tendría el próximo año no problemas de inflación, sino problemas de crecimiento y desempleo, se le recomienda al televidente o al público general no endeudarse tanto como otros años, ¿no? Porque el próximo año probablemente las ventas no sean tan buenas como este año, y eso es importante, guardar pan para mayo y guardar reservas y no sobreendeudarse, porque puede haber un problema de cadena de pagos para el próximo año muy similar, un déjà vu al 2008, ¿no? De lo que tuvimos cuando crecimos, como dijiste, menos de 1%. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ti, Siempre Jaime. es un gusto. Las 8:33, el economista Jorge Guillén dándonos consejos sobre